Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente reunidos para juntos estudiar la palabra del Señor. Estamos viendo una serie de el carácter cristiano ideal y tenemos varios temas que se están desarrollando. El de ahora es el carácter ideal se manifiesta en servir por amor, y nuestra clase bíblica tiene 3 puntos especiales que son los que vamos a estar viendo, y nuestra base bíblica se encuentra en Romanos 12 del 1 al 13. Tenemos un pensamiento central. La vida cristiana no es una profesión vacía. Está concebida para llevar fruto en amor y servicio a los santos. Nuestro texto áureo o de oro dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 13. Tenemos 3 objetivos. El primero es evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Luego, el segundo, apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe. Y como tercero, formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos de Dios. Dijimos que teníamos 3 puntos que vamos a estar desarrollando y una pequeña introducción. El apóstol Pablo usó en Romanos un tono familiar para designar a los que iba dirigida su carta. Mire, él les llama hermanos, fíjese bien, y les enfatiza la importancia que los dones se usen en beneficio del cuerpo de Cristo. La doctrina de servir a otros por amor halla su ejemplo supremo en la persona de Cristo Jesús, quien vivió para hacer el bien. Dice Hechos 10:38, estamos mirando lo que él hacía. Dice que nuestro Señor no escatimó esfuerzo con tal de servir al pueblo de Dios. Dice la palabra que recorrió toda Galilea enseñando, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Mateo 4:23. Ahora en Romanos 12 se nos hace ver que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo al cual pertenecemos en Cristo. De este modo, cuando servimos a otros, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. ¿Cómo es eso? Que nosotros, hermanos, como somos parte de ese cuerpo, formamos el mismo cuerpo, cuando hacemos algo que beneficia a ese cuerpo, nosotros también nos estamos beneficiando porque somos parte de ese cuerpo. La vida cristiana haya sentido, hermanos, cuando se vive para honrar a Dios y servir a los demás. El registro tan amplio que Pablo hace aquí de los dones del Espíritu tiene el propósito de encauzarlos, no tanto en beneficio de aquellas personas que son portadoras de ellos, sino de otros. Por tanto, en nuestro estudio será manifiesto que los dones no son dados como trofeos a la espiritualidad de ciertos hermanos o hermanas. No. Más bien, las capacidades divinamente otorgadas deben de ser vistas como herramientas para hacer bien a los necesitados en la iglesia del Señor. Al estudiar esta sección de Romanos nos será claro que el Señor siempre nos da la oportunidad de servir a los demás. Por tanto, las debemos de aprovechar para hacer el bien. Amén. Al final se explica en forma clara que el amor fraternal es fundamental en el servicio cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que andar como hermanos juntos trabajando, ¿verdad? Todos de acuerdo trabajando, porque somos un solo cuerpo. Para Dios tiene mucho valor
que todas nuestras cosas sean hechas con amor, ¿verdad? Como nos dice 1 Corintios 16, 14. Cuando ese amor santo es manifestado hacia otros, el nombre del Señor está siendo glorificado. Vamos a ver nuestro primer punto de la lección. Servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Para esto vamos a empezar a leer nuestra base bíblica en Romanos 12, del 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre divino, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, estamos leyendo tu palabra y queremos dar una pequeña explicación, Señor, para que podamos comprender qué es lo que tú nos hablas, qué es lo que tú nos dices, Señor. En este momento yo vengo rogándote que puedas abrir esas mentes, Señor, esos corazones, que estén atentos, Señor, para escuchar tu palabra. Aquellas personas que no te conocen, que puedan a través, Señor, de esta palabra poderte conocer. Y aquellos que ya te conocemos, que podamos concientizarnos, Señor, que necesitamos escuchar y aprender tu palabra para poder seguir adelante. Yo te pido, Señor, que sean bendecidas estas familias que van a estar bajo el timbre de mi voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Dijimos que servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Antes de servir a otros, los creyentes debemos de ofrecernos a Dios personalmente. No podemos ser efectivos en el servicio sin una entera consagración al Señor. Es muy difícil que una persona sirva al Señor con amor, fíjese bien, si no está entregado enteramente para Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos entregamos a Dios es porque lo amamos. Y ese amor que nosotros mostramos hacia Dios, ese mismo amor viene a ser el que nos ayuda a nosotros a transformar ese servicio que hacemos nosotros para los demás en amor, ¿verdad? El versículo 1 revela que debemos tener, dice, una actitud amorosa al tratar de influenciar a los santos en su consagración. Dios le permite al hombre usar su libre albedrío para obedecer las recomendaciones sagradas. Pablo era el gran apóstol de los gentiles, oiga bien, pero, fíjese, presenta la doctrina a los demás en su condición de ¿qué? De hermano en la fe. Todo el que sirve al Señor debe considerarse al nivel de aquellos a quienes ministra. Oh, qué bueno, que estemos, ¿verdad?, al mismo nivel. Ni yo soy más, ni ustedes más, somos iguales, aleluya. Un carácter gentil y cordial es fundamental en el trabajo del Señor. Segundo, ahora al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, debemos hacerlo por las misericordias de Dios. ¿Cómo es eso? Mire, Dios se dio para nosotros. Jesucristo vino a entregarse todo, derramó hasta la última
gota de su sangre por nosotros. Él se entregó por nosotros. Por eso es que nosotros, por esa misericordia que Dios mostró para salvarnos, nosotros también debemos deducir que tenemos que tener una acción de entrega total a Él. Aleluya. Y el sacrificio vivo no es únicamente del cuerpo físico, sino de la totalidad de nuestro ser. No es solo que, ok, yo me entrego en sacrificio vivo, no como, no duermo, estoy ayunando. No, hermano, es todo nuestro cuerpo. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, aún lo que pensamos, que todo sea agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pensamos cosas para el bienestar propio como humanos, debemos de pensar cosas que sean provechosas para nosotros, pero que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es algo que es bastante difícil, pero lo tenemos que hacer porque eso es consagración. Ese es cuando el cristiano se consagra y dice, yo voy a hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Por eso el sacrificio que agrada a Dios, hermanos, tiene las siguientes características. Mire, primero, tiene que ser vivo, pues debe proceder de la vida nueva que hay dentro de nosotros. Segundo, debe de ser santo, pues el creyente experimenta la santidad del Espíritu de Dios que vive en él. Y tercero, debe de ser agradable a Dios, lo que le explicaba, ¿verdad? El creyente debe tener la actitud de agradar a Dios en todo. Pablo enseña que esta consagración del ser viene a ser un culto racional. Con la palabra culto se refiere no solo a la acción de adorar, estamos dándole un culto al Señor, estamos adorando, sino que también hay consagración del corazón, mire bien, de los pensamientos y la voluntad. Número 3. En el versículo 2 se ruega a los santos no conformarse a este siglo. La enseñanza es que no debemos imitar la depravación del mundo, hermanos. No podemos seguir y querer vivir como vive el mundo, porque nosotros ya fuimos apartados, ya fuimos separados por Dios para vivir una vida diferente, una vida santa, agradable a Él. Aleluya. En lugar de eso debemos de transformarnos por medio, dice, de la renovación de nuestro entendimiento. Esto representa un cambio interior de la mente y aún de las intenciones del corazón. Diariamente debemos estar dispuestos a ser cambiados a la manera de la voluntad divina, hermano. Como se le indica a Pablo en 2 Corintios 3:18, él se refiere a ser transformado de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Al vivir este estilo de vida, la voluntad de Dios vendrá a ser una experiencia personal, un comprobar que dicha voluntad es agradable y perfecta, como lo testificó David en el Salmo 48. El criterio sobre nosotros mismos, hermanos, debe de ser acorde a la medida de nuestra fe. ¿Cómo es eso? En el versículo 3 lo leímos. La manera como se expone aquí la importancia de una estima sana es un manual para servir a Dios y a los hermanos efectivamente. Primero, el versículo 3 revela que Pablo no habla como quien depende de su gran experiencia, no, sino que a causa de la gracia divina que le había sido dada. Así es como él hablaba, 1 Corintios 15:10. En realidad,
Los ministros cristianos debemos depender de esa misma gracia divina para hacer el trabajo entre los santos. Espero que así sea, ¿verdad? Que tomemos en cuenta eso y que todos los que servimos al Señor pensemos que el servicio nuestro tiene que ser por amor, ¿verdad? Por esas misericordias del Señor. Ahora, la recomendación del escritor inspirado es para cada uno. O sea, añade a todos los hermanos sin excepciones. Esto revela que el tema es de un valor imprescindible para el carácter del discipulado. A lo que se refiere es a la santa autoestima. Oiga bien, Pablo dice que no debemos tener un concepto sobre medida, o sea, más alto, ¿verdad? Respecto a nosotros. No tenemos que tener ese concepto. Nosotros mismos no debemos decir yo soy más, yo sé más, yo estudié más, este no estudió, este sí. No, nada de eso, hermanos. Tenemos que mirarnos como iguales todos, aleluya. El criterio de considerarnos mayor que otro es ajeno al propósito divino en el Evangelio. Por eso, en Habacuc 2:4, aprendemos que el autoenaltecimiento demuestra falta de rectitud. Esperemos, hermano, que sea Dios quien nos ponga en alto. Esperemos que la gente diga, cómo me gusta ese hermano, cómo vive esa hermana, cómo vive. Que seamos ejemplos, que hablemos por el ejemplo, ¿verdad? Porque el Señor dijo, Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, le dijo al Padre. Guárdalos, ayúdalos, líbralos del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, es cierto, estamos aquí, caminamos, trabajamos, hacemos muchas cosas que todos los demás hacen, porque somos humanos y tenemos que vivir. Pero ya nuestras acciones son diferentes, nuestro hablar es diferente, nuestro todo es diferente ante los demás, porque somos santificados por Dios y tenemos que mostrarle al mundo que tenemos ese amor de Dios en nosotros también. Así como Dios lo mostró mandando a su Hijo, también nosotros tenemos que tener ese amor para los demás. Aleluya. La segunda parte del versículo 3 nos enseña que en lugar de sentirnos mayores que otros debemos ser juiciosos y sobrios y pensar de nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es mi fe? Eso es lo que nos debe de importar. ¿Cuánto creemos a Dios? No cuánto le creemos que Dios existe. Hasta el enemigo sabe, el mismo enemigo cree y tiemblan, los demonios tiemblan ante Dios. Pero ¿cuánto es que le creemos a Dios? Una cosa es creer en Dios y otro creerle a Dios. Así es que, ¿cuánto es lo que le creemos a Dios nosotros? ¿Cómo está nuestra medida de fe en nosotros? El sentido práctico de este mandamiento es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como siervo de Dios. Si así sucede, entonces el creyente será considerado y consciente de que los dones que le han sido dados para el Señor son para el servicio del Señor. Por tanto, debe servir con ellos a los santos y dejarse ministrar por otros con los dones respectivos que también ellos han recibido del Señor. Mire, nosotros recibimos dones y los damos, los estamos trabajando, pero también hay otros que los tienen y nosotros podemos aprender de ellos, dejarnos ministrar de ellos, no que, no, yo ya lo sé, no, yo ya lo estudié, no, esa gente no lo dice bien. No, hermano,
hay que recibir de los demás. No solo vamos a estar dando, hay que recibir de los demás también. Hay que alimentarnos, porque si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a dar nosotros si no nos alimentamos? ¿Verdad? Entonces también dice, bueno, recordar la regla que Pablo estableció en la iglesia de los Corintios para el uso de los dones. Hágase, dijo, todo para edificación. Mire, Corintios 14, 26. Cuando trabajamos por amor al progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio que nuestra estima propia está acorde con la identidad que Dios nos ha dado. Debemos tener cuidado de ellos y ser como vasos dóciles al trato del Espíritu de Dios en la información de nuestro carácter cristiano. Aleluya. Punto número 2. Servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos de Dios. Vamos a estar leyendo el versículo 4 en adelante. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Mire, aquí nos está dando unas reglas, cómo lo vamos a hacer. El servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo, hermanos. A través de una ilustración muy práctica, el apóstol Pablo explica el sentido de un carácter servicial. Mire, cuando escudriñamos el versículo 4, resalta el ejemplo de un cuerpo y a través de ello podemos entender mejor que hemos sido diseñados para ser útiles a otros. Miren, la mano está trabajando la boca, está trabajando los ojos. Todos están trabajando cuando nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en el cuerpo todos los miembros tienen que estar trabajando de acuerdo a lo que ellos tienen que hacer, a lo que se les ha dado que hagan. Miren qué bonito. El sentido del entendimiento que otros tienen debe de desaparecer cuando recordamos que no hay armonía en el cuerpo humano a pesar de la diversidad de funciones que tiene cada miembro. Si no estamos de acuerdo, si no estamos trabajando como el Señor quiere. La interacción que tienen los miembros del cuerpo humano entre sí es un testimonio vivo de la sabiduría del Creador. Aleluya. Aunque cada miembro resalta su función, no lo hace independiente, mire, a otros miembros, sino para servir a los demás miembros. Qué bonito, ¿verdad? Cómo es que se mueve nuestro cuerpo humano. ¿Usted se ha puesto a pensar un día cómo es que se mueve? Eso lo hizo nuestro Creador divino. Y así también como seres espirituales estamos unidos en ese cuerpo que es Cristo y estamos allí nosotros formando ese cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza. Aleluya, aleluya. A la vez cada miembro funciona necesariamente en absoluta concordia con la cabeza. Mire, donde está el órgano central del cuerpo, el cerebro. En el versículo 5, Pablo toma esta ilustración del cuerpo humano para hacernos ver que somos un cuerpo en Cristo. Pero este cuerpo tiene muchos miembros. A los corintios les enseñó que todos ellos eran el cuerpo de Cristo y a la vez cada uno era miembro en particular de ese cuerpo. Primera de Corintios 12:2. En
en ese mismo capítulo les enseña que Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como hizo. Versículo 18. El énfasis de la enseñanza es Cristo, pues Pablo dice que somos un cuerpo en Él. O sea, cada miembro trabaja en comunión con Cristo y eso nos hace miembros los unos de los otros. Si yo voy a trabajar como miembro del cuerpo de Cristo, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo con amor, amando a mis demás hermanos. ¿Por qué? Porque eso me va a beneficiar a mí, porque yo pertenezco a ese cuerpo. Una mano no va a decir, no, yo no voy a trabajar hoy, hay que trabajar la otra, porque hoy estoy cansada. No, ella trabajan las dos manos, trabajan los ojos, todo trabaja en un cuerpo. Debemos aprender que toda persona que se congrega en un edificio de reunión no quiere decir que ya pertenece al cuerpo de Cristo. Solamente, mire, los que han sido nacidos de nuevo pueden ser miembros del cuerpo de Cristo y tiene pertenencia a los demás miembros. Aleluya. Pablo lo explicó muy bien a los hermanos en Colosos. A ellos les hizo ver que es en virtud de la cabeza, que es Cristo, que todo el cuerpo se nutre, se une y crece. Fíjese, se nutre, se une y crece por el poder de Dios. Colosenses 2:19. La conducta de los creyentes debe de ser correcta en cuanto a amar al Señor, porque de esa manera amaremos a los hermanos de la fe y tendremos relaciones familiares sanas con ellos. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios. Evidentemente, hermanos, el cuerpo de Cristo no solo está compuesto por diferentes miembros, sino que está diseñado para que cada miembro desarrolle sus dones dentro del mismo cuerpo. Primero, el versículo 6 revela que los distintos dones que tenemos han sido provistos por la gracia de Dios. Por tanto, nunca debemos de jactarnos, sino agradecer al Señor por capacitarnos para servir a otros. Aleluya. Desde el versículo 6 hasta el 8 nos enseña de 7 de los muchos dones que se nos ha dado a los miembros del cuerpo de Cristo. Primero, de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de administración, de presidir y hacer misericordia. Aquí Pablo enseña no solo la diversidad de funciones que tiene el cuerpo de Cristo, sino cuál es la manera correcta de ejercer tales oficios. Por ejemplo, dice que el don de profecía debe usarse conforme a la medida de la fe. Así que el hermano que profetice debe estar convencido de tener un mensaje de Dios que entregar. Debemos recordar que la profecía debe de ser juzgada por los hermanos para saber si es de Dios verdaderamente. Primera de Corintios 14:29 nos está hablando de eso. Es un buen filtro para discernir la autenticidad de la profecía, es que venga de acuerdo con las sagradas escrituras. Además, Pablo enseña también que el hermano que tenga el don de servicio debe usarlo en servir a los demás. La palabra griega que se usa aquí para servicio es diaconía, ¿verdad? Tal vez ustedes lo han visto, ponen diáconos. ¿Por qué? Porque en griego diaconía quiere decir servicio, la cual define un tipo de servicio ministerial junto a ello. Se nos exhorta a practicar la enseñanza, si el don recibido es el de enseñar. Un elemento regulador al respecto es que si alguno habla, lo debe hacer, oiga, conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Por tanto, el manual insustituible de un maestro cristiano, ¿cuál es, hermano?
es la Escritura. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios para enseñar, falsos maestros somos. Así que tenemos que tener la base en la palabra de Dios. Pablo y Bernabé fueron invitados a dar una palabra de exhortación al pueblo en una sinagoga judía, ¿verdad? Y la palabra griega para exhortación es paráclesis. Paráclesis. Esa es la palabra que tiene el sentido de imploración, tiene el sentido de confortar y consolar. También el que tiene el don de repartir debe de hacerlo con liberalidad. Los que están en puestos de autoridad en la iglesia, como los ancianos, presbíteros y obispos, entre otros, deben de evitar huir de su responsabilidad. Oh, escucha, hermano. No diga, no, es que mejor que lo haga otro. Nunca hable esas palabras. Nunca hable. Un siervo de Dios nunca va a decir, mejor que lo haga otro, según que él lo hace mejor. No, usted lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si se le está dando a usted ese privilegio, es porque el siervo o la sierva de Dios que le esté diciendo ha sido iluminado por Dios, para que él tome conciencia de aquella persona y le dé un privilegio. Así es que tenemos que ser honestos y servir a Dios con amor. Si no, de una vez digamos, ¿verdad? No, yo no sirvo para servir, mejor me quedo sentado y estoy aquí recibiendo nomás. Por eso se les anima a ser diligentes. Dice, al final de la lista está el que hace misericordia. Y se les recomienda hacerlo con alegría. Cada uno que atiende a un desvalido debe recordar que el corazón alegre constituye un buen remedio. Proverbios 17:22. La alegría reflejada en el rostro del siervo misericordioso sirve de mucho aliento al que sufre alguna situación digna de compasión. Debemos de ser cuidadosos en ello. Punto número 3. El amor que se requiere para servir debe de ser sin fingimiento, dice la palabra. Anupolokritos. ¿Cómo está ese griego? Anupócritos, que significa sincero, sin hipocresía. Hipócritos es una cosa y anupócritos es aquella gente que no tiene hipocresía, ¿verdad? Entonces tiene que ser sin fingimiento, dice la palabra. El amor fraternal es indispensable al servir en la casa de Dios. Debemos de amarnos unos a otros. Qué bonito cuando hay amor. Porque cuando hay amor hay armonía, y cuando hay armonía todo está funcionando bien en la obra del Señor. En estos versículos Pablo enfatiza la necesidad de un amor transparente y puro. Al estudiar el versículo 9 hallamos la regulación sagrada para hacer uso del verdadero amor cristiano. Yo quiero leérselo. El versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Oh, qué bonito, mire, aleluya. Ahora hay diferentes personas a las cuales la palabra nos manda a amar. Por ejemplo, debemos amar a Dios, que es el primer mandamiento de todos, ¿verdad? En Mateo 22:37. Igualmente a nuestro prójimo,
Marcos 12:31. También a los hermanos en la fe, primera de Juan 3:14. El esposo a la esposa, Efesios 5:25. Y hasta nuestros enemigos, dice el Señor en Mateo 5:44. La enseñanza principal aquí es que al practicar el amor hacia todos, debemos evitar la hipocresía, de modo que amemos en manera genuina, en pro de manifestar entre los hermanos el verdadero amor de Cristo. Pablo interpone el mandamiento de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Para entender la relación de amar sin fingimiento con el deber de aborrecer lo malo, debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio. Primera de Timoteo 1:5. Por tanto, no tenemos que pasar una escuela para aprender a amar. No, sino solamente alejarnos del mal a través de la santificación del Espíritu. Aleluya. Cuando seguimos lo bueno, es fácil amar y soportar a todos. El versículo 10 nos enseña la importancia del amor fraternal. Para que un hermano pueda servir a los otros miembros del cuerpo, necesariamente tendrá que amarlos. No podemos servirle a una persona si no la amamos, ¿verdad? El amor fraternal está relacionado con ser afectuosos, cariñosos, amables para con todos, como lo recomienda Pablo al siervo del Señor Timoteo. Una de las maneras como practican el amor fraternal es prefiriéndonos unos a otros en lo relacionado con la honra. Un ejemplo de ella lo hizo el mismo apóstol Pablo, pues en varias ocasiones alababa el buen comportamiento de los hermanos, como lo hizo con los corintios en cierta ocasión. Aleluya. En el sentido de honrar a otros, la palabra anima a cada uno que estime a los demás, como dice la palabra, como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Al servir no debemos de ser perezosos, sino fervientes en espíritu. Aquí hallamos una serie de actitudes que son propias de un carácter inclinado al servicio. Primero, el versículo 11 nos enseña que hay aspectos de la vida cristiana que requieren diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo retardado, sino presto, o sea, sino listo para actuar, ¿verdad? Un ejemplo de un hombre que mostró pereza es algo que en lo que se requería diligencia fue Job. A él le dijeron los ángeles: Job, ya esto va a ser quemado, va a llover fuego del cielo, azufre, vámonos, vente, vámonos, huyamos. Y él no quería y se estaba tardando, a tal manera que los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano y sacarlo corriendo, porque él no se quería ir. Los ángeles diciéndole y él todavía mirando: ay, pero se va a quedar esto, se va a quedar lo otro. No. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar listos cuando el Señor nos hable y nos mande a hacer algo. Aleluya. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo anima a los hermanos a mostrar toda diligencia en añadir los ingredientes necesarios a la práctica de la verdadera fe. Segunda de Pedro 1:3-7. Y nos sirve de buen testimonio al respecto a lo que el Señor nos dice en su palabra. Punto número 2. Los versículos 12 y 13 revelan que los siervos de Dios debemos estar gozosos en la esperanza, como lo dice Romanos 5:2. No debemos gozarnos gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Además, debemos ser sufridos en la tribulación. El creyente no debe salir corriendo de las tribulaciones, más bien
las debe de enfrentar con perseverancia. Sabemos que así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también abunda por el mismo Señor nuestra consolación. Segunda de Corintios 1:5. Y como el Señor sabe que soportar tales aflicciones no es posible sin su gracia, nos dice que debemos ser constantes ¿en qué? En la oración. Constantes. No puedo, vamos a orar. Me da miedo, vamos a orar. No estoy listo, vamos a orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y Él nos contesta. Él, a través de su Santo Espíritu, nos dirige. Aleluya. El versículo 13 se enfoca en el servicio de la hospitalidad hacia los hermanos que tienen necesidad. ¿Cuántas veces miramos necesidades y podemos ayudar y no lo hacemos? Pero el Señor nos está exhortando que tenemos que hacerlo. Gracias a Dios. Quiero dar un pequeño resumen de esta clase y dice que al estudiar esta lección hemos obtenido un criterio más amplio de cuál es el carácter que Dios espera de los creyentes. En verdad es necesario que los hijos de Dios imitemos al Señor en cuanto al servicio que es propio de nuestra fe. Cuando el Espíritu viene a vivir a nuestros corazones, Él manifiesta su fruto. Gálatas 5, 22 y 23. El primer distintivo de ese fruto es el amor, y uno de los más sobresalientes es la bondad. Cuando ambos ingredientes se manifiestan en nuestra vida, nos será fácil servir por amor a Dios y a los hermanos. Para ello es fundamental que tengamos comunión diaria con el Señor. Entonces su amor será revelado al mundo y podremos servir a otros como es digno el evangelio que profesamos. Cada discípulo de Cristo debe de pedir al Señor que le dé oportunidades de hacer bien a otros y, como indica la palabra, mayormente los de la familia de la fe. Pero es muy importante que nuestro servicio de amor esté avalado por una conducta que demuestre de un carácter santo y maduro en el Señor. Quiero orar por todos aquellos que estuvieron bajo el timbre de mi voz, que estuvieron escuchando esta palabra. Quiero orar por aquellos que no conocen al Señor y que a través de esta palabra han podido entender y comprender que necesitan de Dios, que necesitan ser salvos. Y también quiero orar por aquellos hermanos que están alejados del Señor y que han escuchado su palabra y que sea de aliento para ellos, para levantarse y seguir adelante. Padre divino, en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido, Señor, que aquellas personas que quieren en este momento recibirte como Señor y Salvador, que tú tomes esa vida, Señor, y escribas sus nombres en el libro de la vida. Padre divino, que ellos sean bendecidos con tu salvación, Señor. Que ellos puedan llamarse hermanos con nosotros, Señor, y puedan también gozar de todo lo que tú tienes para tus hijos, Señor. También te ruego y te pido que levantes, Señor, al que esté desanimado. Que levantes, Señor, a aquel hermano que está caído, que no quiere, Señor, seguir adelante. Que, Señor, que unjas esas piernas, esos pies espirituales para que se levanten, Señor, y sigan adelante, Padre bendito. Que no sea en balde el escuchar tu palabra, sino que venga a ser, Señor, de alimento para sus cuerpos espirituales y que le den ánimo a su cuerpo físico y moral, Señor. Te lo ruego, te lo pido, en el sagrado y divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.